Una de las mayores ambiciones globales de los responsables políticos, economistas y estrategas de todo el mundo es la reunificación pacífica y sostenible de Corea del Norte y Corea del Sur. Por supuesto, hay muchos pasos entre la situación actual en la península de Corea y la reunificación. Pero si esto pudiera lograrse, sacaría de la pobreza a decenas de millones de personas y, con suerte, elevaría su nivel de vida al de una de las economías más exitosas no solo de Asia, sino de todo el mundo. ¡Vamos! ¡Exploremos el planeta! Es fácil mirar estudios de casos como la relativamente exitosa reunificación de Alemania del Este y del Oeste y sentir la tentación de simplemente copiar esa estrategia. Sin embargo, volver a unir a Corea del Norte y Corea del Sur sería un desafío de una magnitud completamente diferente. Vale la pena explorar por qué, incluso dejando de lado los problemas geopolíticos y potencialmente militares involucrados en hacer realidad la reunificación. Desde un punto de vista puramente económico, existe una posibilidad muy real de que una situación así arrastre a Corea del Sur hacia abajo, en lugar de elevar a Corea del Norte, si no se gestiona de manera muy efectiva. El costo de un proyecto económico de tal magnitud es un problema importante que ha llevado a algunos economistas, e incluso a un expresidente de Corea del Sur, a proponer medidas preventivas como un impuesto a la reunificación, para que el país no quede económicamente paralizado si algún día Corea vuelve a ser una sola nación. Este plan para recaudar casi $1 billón como fondo de emergencia para un futuro que podría no llegar nunca se implementó. Esto se debió, en gran parte, a que Corea del Sur ya tiene sus propios problemas económicos que resolver. Incluso si este dinero se recaudara sin devastar la economía a corto plazo, una reunificación exitosa aún estaría lejos de ser garantizada, porque aproximadamente un tercio de la población del nuevo país no tendría una educación formal, habilidades reales, ni siquiera los conocimientos generales necesarios para sobrevivir en la economía global moderna. Corea del Norte y Corea del Sur pueden compartir una frontera, un idioma, una historia e incluso un nombre, pero económicamente son algunos de los países más diferentes del mundo. En términos simples, sería un desafío económico significativamente menos abrumador unificar México y Estados Unidos. Para entender por qué, como siempre, debemos responder algunas preguntas importantes. ¿Cómo ayudaría la reunificación a la economía de Corea del Norte? ¿Esto implicaría el riesgo de perjudicar a Corea del Sur? Y finalmente, si esto llegara a suceder, ¿cuál sería la guía económica para hacer que el proceso sea lo más fluido posible? Al menos en teoría, un país dividido y luego reunificado tras un largo periodo de separación no es algo nuevo. Por supuesto, la comparación más obvia sería la reunificación de Alemania del Este y del Oeste en el año 1990, que tiene una larga lista de similitudes. Ambos países fueron divididos de manera algo improvisada por los aliados tras la Segunda Guerra Mundial. Corea del Norte y Alemania del Este dependen o dependían de un respaldo mayor para sostener sus industrias nacionales, China y la Unión Soviética, respectivamente. Y ambos fueron mantenidos, a pesar del costo económico, en gran parte porque actuaban como un amortiguador geográfico entre intereses geopolíticos opuestos. Hoy en día, Alemania es una historia de éxito económico altamente desarrollado, tiene una base industrial diversa y es un miembro muy respetado de la comunidad internacional. Con el beneficio de la retrospectiva, es fácil ver que la reunificación fue un éxito, pero eso estaba lejos de estar garantizado. Reunir a Alemania del Este y del Oeste podría haber sido fácilmente un desastre económico que derrumbara a toda Europa. En muchos sentidos ya lo fue. El problema era que, aunque Alemania del Este era uno de los países más avanzados tecnológica e industrialmente del bloque oriental, seguía siendo mucho más pobre y menos desarrollado que el Oeste. Cuando se hizo evidente que la reunificación iba a ocurrir, el gobierno de la entonces Alemania Occidental, así como la mayoría de los economistas entusiasmados con la oportunidad de simplemente sumar una fuerza laboral significativa y capacidad industrial a una economía occidental que ya iba bien, enfrentaron la realidad de que la mayor parte de la capacidad industrial del Este, desde fábricas hasta infraestructura de transporte, estaba completamente obsoleta y mal mantenida. La fuerza laboral del Este tampoco estaba tan capacitada ni educada como sus compatriotas del Oeste. La Unión Soviética, y por extensión el estado satélite de Alemania del Este, no colapsaron porque su economía estuviera prosperando. Entonces, en lugar de ganar una adición productiva a la economía exitosa del Oeste, el Este, al menos inicialmente, fue una carga enorme que requirió una inversión significativa solo para evitar que paralizara a todo el país. La nueva Alemania unificada tampoco podía permitirse ser lenta en sus esfuerzos por elevar al Este, porque si no se controlaba,
habría causado una presión significativa sobre los servicios de desempleo y bienestar social. Aunque Alemania era una economía de libre mercado, albergaba un sistema conocido como capitalismo del Rin, que, en términos simples, intenta combinar los mejores elementos de los mercados libres, como el impulso a innovar y trabajar, con los mejores elementos de una economía planificada centralmente, como asegurarse de que las personas tengan los recursos necesarios para ser miembros productivos de la sociedad y el control directo sobre aspectos como el desarrollo industrial. Por supuesto, al menos en teoría, este enfoque combinado ha funcionado bastante bien para Alemania. Y la razón por la que es importante en lo que respecta a la reunificación es que en algunos aspectos lo hizo mucho más fácil, pero en otros, mucho más difícil. Más difícil porque, a menos que todos los nuevos ciudadanos del este del país fueran específicamente excluidos del generoso apoyo social, una gran población de trabajadores repentinamente desempleados pondría una enorme presión sobre los recursos. El único aspecto redentor fue que el capitalismo del Rin otorgó al nuevo gobierno nacional colectivo un mayor control directo sobre la economía para tomar las acciones drásticas necesarias. Esa acción drástica fue aumentar las tasas de interés para atraer la mayor cantidad posible de inversión extranjera y utilizar ese capital para hacer enormes inversiones en el este con el objetivo de ponerlo al nivel del resto del país. Ahora, hay una razón por la que hemos dedicado tanto tiempo a explorar Alemania del este y del oeste, en un análisis que se supone trata sobre la reunificación de países en el otro lado del mundo. Y es porque todos los desafíos, riesgos y problemas persistentes que se han experimentado en Alemania serían completamente insignificantes en comparación con lo que habría que superar en una Corea unificada. Incluso en un futuro donde los países se unan en un proceso totalmente pacífico, sin conflictos, sin destrucción de infraestructura y sin la intervención de otras potencias internacionales, la nueva economía coreana enfrentaría una lucha significativa. Esa es, además, una suposición muy optimista y posiblemente ingenua. Los trillones de dólares requeridos como costo inicial para reunificar Corea no incluyen realidades difíciles, como el hecho de que el gobierno actual del norte es poco probable que renuncie a su poder pacíficamente. Y aunque lo hicieran, habría desafíos logísticos monumentales por superar. Primero, la frontera misma es la región más fuertemente militarizada del mundo. Hay más de 1 millón de minas terrestres dividiendo a los dos países, y limpiarlas sería un proyecto que podría tomar cientos de años, requerir trillones de dólares y, inevitablemente, costar la vida de muchos trabajadores. Todo eso necesita suceder antes de que el país pueda realmente convertirse en un Estado unificado. Pero hagamos lo que hacen todos los buenos economistas y asumamos escenarios idealizados en los que todo funciona perfectamente, solo para tener un modelo más sencillo con el que trabajar. Como caso de estudio, incluso si la frontera fuertemente militarizada desapareciera mágicamente de un día para otro, los problemas apenas comenzarían. Para empezar, el tamaño y la complejidad de economías como la de Corea del Sur hoy en día están significativamente por encima de lo que incluso las economías avanzadas, como la Alemania Occidental de 1990, eran antes de su reunificación. La economía de Corea del Sur se centra en industrias altamente técnicas como la tecnología, la manufactura avanzada e incluso la construcción naval, que requieren niveles de habilidad extremadamente altos, tecnologías líderes en el mundo y la cooperación de docenas de otros países como proveedores, inversores y consumidores finales. Corea del Sur es el segundo país más grande en construcción naval en el mundo hoy en día, solo superado técnicamente por China. Aunque los astilleros chinos tienden a construir una mayor cantidad de embarcaciones significativamente más pequeñas y económicas, el valor de la industria naval de Corea del Sur sigue siendo más alto, a pesar de producir menos embarcaciones y menos capacidad total. En general, la construcción naval es solo una industria que forma parte de una economía relativamente diversa, pero es una excelente demostración de cómo un choque económico de gran magnitud podría socavar la economía de una Corea unificada. Ordenar un barco implica que las empresas navieras internacionales inviertan, a menudo, cientos de millones de dólares por una embarcación que tomará años fabricar. Los millones de componentes de estos barcos también deben ser suministrados por miles de proveedores diferentes, tanto dentro como fuera del país. Y nuevas dinámicas comerciales con países como China, que probablemente no estará contento por perder su país amortiguador, o mercados laborales reestructurados al intentar incorporar trabajadores del norte, inevitablemente complicarán todas las industrias, pero especialmente aquellas tan complejas como la construcción naval, al punto que los compradores internacionales podrían preocuparse por la capacidad del país para entregar su inversión vital a tiempo y optarían por otros astilleros en lugares como Japón, Alemania o China. No es una regla perfecta, pero una economía más sofisticada tiende a tener más piezas móviles. Y con más piezas móviles, hay más cosas que pueden salir mal, especialmente con una sacudida tan grande como absorber otro país.
Más allá de hacer que los inversores extranjeros, clientes y proveedores se sientan ligeramente incómodos sobre sus operaciones en un país que atraviesa un cambio tan radical, la reunificación también afectaría la capacidad del país para endeudarse justo cuando más lo necesita. Si Corea va a necesitar invertir trillones de dólares durante al menos una década solo para poner a la mitad del país al día, necesitará préstamos extranjeros. Y si tiene que pagar una tasa de interés alta por esos préstamos, manejar la economía será aún más difícil. Pero tal vez no todo sean malas noticias. Antes de abordar los desafíos más serios que podría causar la reunificación, es justo equilibrar este análisis con algunas oportunidades genuinamente sorprendentes que esto podría presentar. La advertencia de que nadie puede predecir el futuro, y mucho menos los economistas, es más que válida, especialmente dado que estamos explorando un futuro completamente hipotético. Pero, a largo plazo, una Corea reunificada podría presentar ventajas muy reales para ambas mitades del país. Por supuesto, el norte sería el que más se beneficiaría de la oportunidad de vivir y trabajar en una economía industrializada y estable. Y, sin importar cuán grave sea la crisis económica que resulte de un proceso de reunificación muy lento y costoso, su nivel de vida mejoraría significativamente. Ahora bien, aunque el sur financiaría directa o indirectamente la mayor parte de esa mejora, no sería un caso de caridad completo. Corea del Sur tiene sus propios problemas económicos que, una vez superados los desafíos iniciales, podrían beneficiarse significativamente de volver a ser un solo país con el norte. Para empezar, están los recursos. El enorme éxito económico relativo del sur en comparación con el norte es aún más notable si se considera que el sur de la península de Corea carece casi por completo de recursos naturales. Por otro lado, el norte es rico en combustibles fósiles, metales y tierras raras, que tienen un enorme valor de exportación o podrían utilizarse en industrias nacionales. En este momento, Corea del Norte tiene dificultades para utilizar sus recursos naturales para generar riqueza nacional debido a que su maquinaria e infraestructura están extremadamente desactualizadas y no pueden extraerlos de manera tan eficiente como las economías avanzadas con equipos modernos de minería. Aunque la mano de obra es extremadamente barata, o incluso gratuita en muchos casos, el costo final de la mayoría de los productos minados solo se ve marginalmente afectado por el costo de la mano de obra. Los otros dos factores de producción, la tierra y el capital, son mucho más importantes. La tierra es crucial porque, obviamente, no se pueden extraer recursos naturales donde no existen. Y el capital, porque la minería moderna ya no puede depender de herramientas como picos y palas. Las minas industriales modernas en economías avanzadas como Australia, Canadá o incluso Brasil no emplean a muchos trabajadores. Enormes instalaciones que producen miles de millones de dólares en recursos cada año suelen contar con menos de 1,000 trabajadores en el sitio. Incluso cuando esos trabajadores reciben salarios extremadamente altos, como suele suceder en estas economías avanzadas, aún resulta más eficiente en términos de costos utilizar capital. Una excavadora de rueda de cangilones puede mover más material en una rotación que un trabajador con herramientas manuales puede mover en un año, y todos los trabajadores, incluso aquellos que se mantienen en condiciones terribles, necesitan recursos para mantenerse vivos y trabajando. Por eso, un minero en Australia que viaja por turnos y gana $200,000 al año aún generará una mayor producción de recursos por cada recurso invertido que un trabajador norcoreano utilizando maquinaria de la era soviética y maoísta. Si estos países se unificaran, el sur no solo podría invertir en la infraestructura necesaria para cosechar eficientemente estos recursos valiosos, sino que también tendría la posición global para venderlos en todo el mundo o utilizarlos en sus propias industrias intensivas en recursos. Probablemente tampoco necesitarían transportarlos muy lejos, porque otra ventaja de la reunificación sería que la economía consumidora de recursos más grande del mundo estaría justo al lado de la nueva Corea unificada. En este momento, los centros industriales de Corea del Sur, en términos prácticos, operan en una isla. La única forma de entrar y salir del país es por barco o avión, ya que nada puede atravesar el norte hacia el resto del continente. Ahora, para trayectos largos, el transporte marítimo es la forma más eficiente de mover mercancías. Pero si los materiales o productos tienen que cargarse en un camión o tren, luego descargarse y cargarse en un barco, y luego descargarse nuevamente en un camión o tren en el otro extremo, el costo por milla de este proceso sigue favoreciendo al transporte exclusivo en camión en trayectos bastante largos y al uso de trenes para distancias aún mayores. Cada carga y descarga agrega costos al trayecto, que deben compensarse con el menor costo por milla del transporte marítimo. Por supuesto, para transportar mercancías a través del Pacífico hacia Estados Unidos, un barco de carga seguiría siendo la mejor opción debido a la gran distancia recorrida. Y bueno, porque un camión no serviría de mucho en este caso. Pero para acceder al mercado chino, el ferrocarril de carga podría ser increíblemente competitivo. Y esto sería una ventaja para el país en ambos sentidos: exportaciones más competitivas hacia China e importaciones más baratas desde China.
Por supuesto, todos los expertos en geopolítica con los que habló nuestro equipo en Context Matters dijeron lo mismo. A pesar de estas ventajas, China no quiere que esto ocurra, ya que pondría a un potencial adversario importante justo en su frontera. Sin embargo, los beneficios puramente económicos serían innegables para ambos países. Acceder a más recursos sería estupendo, pero posiblemente la mayor ganancia sería la de los recursos que no se desperdician. Corea del Sur tiene una de las fuerzas militares más grandes y mejor financiadas del mundo. Cada año, gasta cerca del 2.7% de su Producto Interno Bruto en gastos militares. Y eso se suma a la conscripción forzosa de todos los hombres surcoreanos, lo que saca mano de obra productiva de la economía durante 1821 meses. Como una nota algo humorística en un tema bastante sombrío, los integrantes de la banda de K-pop BTS también se vieron obligados a realizar este servicio en el momento de mayor apogeo de su popularidad. Dada la gran demanda doméstica e internacional en crecimiento por el entretenimiento coreano, se estimó que esta conscripción le costó a la economía surcoreana el equivalente a $5.000 millones estadounidenses. Eso es realmente impresionante, y honestamente, es admirable que no se consideraran por encima de sus compatriotas. Pero cada año, cientos de miles de hombres coreanos son obligados a realizar este servicio, y podrían estar produciendo valor para la economía, obteniendo una educación o formando una familia. En conjunto, esto estaría costando mucho más que incluso la pérdida casi cómica sufrida al perder a una banda de chicos durante 1 año y medio. Por supuesto, la razón por la que no eliminan esta práctica, a pesar de su enorme costo económico, es porque el país todavía está técnicamente en guerra con su vecino del norte, que está armado con armas nucleares. El mantenimiento de un estado de alerta militar elevado también tiene un costo desproporcionado para la economía norcoreana, que ya es mucho más pequeña en términos relativos. Si estos países se unificaran, cosas como la conscripción forzada y los gastos de defensa paralizantes podrían reducirse a niveles alineados con los de sus pares internacionales, dejando mucho dinero disponible para mejorar la vida cotidiana de los ciudadanos del país. Esto, claro está, asumiendo que las tensiones militares actuales no se transfieran simplemente a una frontera un poco más al norte. Otra ventaja sería simplemente la mano de obra, que, de alguna manera, representaría la mayor oportunidad y la mayor amenaza para el futuro potencial en el que Corea del Norte y Corea del Sur se unan. Corea del Sur tiene una población que envejece rápidamente y la tasa de natalidad más baja del mundo. El país tampoco ha sido muy atractivo para la migración, ya que pocos migrantes que buscan un nuevo lugar para vivir y trabajar conocen el idioma coreano. Las oportunidades en Corea del Sur no son tan atractivas como en otras economías avanzadas. Y, históricamente, el gobierno ha sido bastante reacio a permitir la migración. Sin embargo, Corea del Norte podría ofrecer un impulso al sur en este aspecto, ya que su población es mucho más joven. Ahora bien, lamentablemente, la razón por la que su población tiende a ser más joven se debe en gran parte a la desnutrición, la falta de saneamiento, el limitado acceso a la atención médica y, por supuesto, al papel del Estado. Por trágicas que sean las razones, unir a ambos países podría potencialmente resolver 2 de los problemas más existenciales del norte y del sur: la pobreza extrema y el envejecimiento de la población, respectivamente. La edad promedio de un norcoreano es casi 1 década menor que la de un surcoreano, lo que significa que podrían ocupar muchos puestos de trabajo. A medida que las personas en el sur envejecen y ya no pueden trabajar o cuidarse a sí mismas, la inversión necesaria para llevar a Corea del Norte a un punto donde no sea una carga para el sur sería masiva. Sin embargo, desde esta perspectiva, podría considerarse casi como un plan de jubilación para la población que envejece rápidamente. Es probable que las tasas de natalidad en ambas partes del país también mejoren, ya que la gente en el norte tendría que preocuparse menos por de dónde vendrá su próxima comida. Tendrían más tiempo y recursos para formar una familia de manera segura, y las personas en el sur se verían beneficiadas por las nuevas oportunidades que surgirían de un proyecto económico de esta magnitud. Pero lamentablemente, esa nota positiva revela el mayor problema de todos. Alemania del Este y del Oeste lucharon por igualar una población que ya era mucho más homogénea que las de Corea del Norte y Corea del Sur. La población en el norte puede ser significativamente más joven que la del sur, pero están más de 1 década atrás, en promedio, en niveles educativos. Alemania del Este y del Oeste tenían esa brecha también, pero el Este seguía siendo una economía industrial, gracias a un fuerte enfoque en la industria pesada, quizás a expensas de todo lo demás que priorizaban las economías soviéticas. Los trabajadores en el Este podían recibir herramientas actualizadas y algo de capacitación básica y prácticamente comenzar a trabajar de inmediato haciendo lo que ya hacían. Por supuesto, esto es una gran simplificación, pero en ese momento ambas partes eran básicamente economías manufactureras en diferentes etapas de desarrollo.
Corea del Sur, en contraste, cuenta actualmente con cientos de miles de jóvenes trabajadores con títulos avanzados y niveles educativos que dejan a la mayoría de las personas en el mundo impresionadas, pero que tienen dificultades para conseguir incluso empleos básicos. La educación en Corea del Norte es sorprendentemente decente, pero no está a los niveles que se esperan en la mayoría de las principales industrias del sur. Se debería permitir que un médico con un título de la Facultad de Medicina de la Universidad Kim Il-sung opere en un país famoso por su excelencia médica. Si se le permite, ¿qué pasaría con una de las mayores industrias de exportación del país si perjudica gravemente o incluso mata a un paciente? Si no se le permite, entonces el nuevo país tendrá un tercio de su población desempleada mientras se capacitan nuevamente, lo que podría tomar décadas y deshacer por completo cualquiera de las ventajas demográficas de unir a ambos países. Por supuesto, la economía es una consideración importante para este asunto, pero se debe recordar que, en esencia, la economía no trata sobre el empleo, los presupuestos, las deudas, los acuerdos comerciales, ni siquiera sobre la producción. Todos esos factores son muy importantes, pero en última instancia son solo medios para un fin. La economía trata realmente de cómo las personas interactúan con las cosas de valor, y ojalá el mundo vea la oportunidad de poner fin a una de las tensiones globales más feroces, que alimenta un sufrimiento humano inimaginable, como un esfuerzo que vale la pena, incluso si implica un costo financiero. Pero lamentablemente, es poco probable que sea una realidad útil para algo más que un caso de estudio económico en el futuro cercano. Gracias por vernos. Nos vemos la próxima para seguir explorando el planeta. Adiós.